buenas a todos, mi nombre es Nati y sean muy bienvenidos a Estilo Mangua. En esta ocasión vengo con la tercera parte del resumen completo de esta hermosa historia. Y sepan que a partir de ahora viene todo lo bueno, así que pónganse cómodos y comencemos. El torneo estaba por comenzar en sus primeras fases. El rey y los invitados miraban expectantes. Cuando Bianca entró a las gradas, observó a Fernand, quien coqueteaba con las damas, y una vez más se preguntó a sí misma por qué ese hombre le había gustado tanto en su vida pasada, aunque ella sabía que eso pasó debido a su falta de afecto e inmadurez. Luego vio a la princesa Odeli, que observaba desde el palco junto con los demás miembros de la familia imperial, y Bianca admiró la belleza única de la princesa. Y así el torneo comenzó con la ferocidad que caracterizaba a las justas, y tanto Bianca como Yvonne quedaron impactadas ante tal violencia. Para la gran sorpresa y temor de Bianca, el siguiente participante inesperadamente para ella era su hermano. Y vuelvo a repetir, me gusta mucho este personaje, me parece muy tierno. Bianca observó a su hermano implorando internamente que por favor estuviera a salvo, pero cuando el encuentro comenzó, Bianca no fue capaz de mantener los ojos abiertos debido a la preocupación. Afortunadamente su hermano era muy buen combatiente y ganó su encuentro sin ningún problema. Por supuesto, con gran alegría le dedicó su victoria a su querida hermana. Sin duda, estos hermanos son muy tiernos. La condesa se sintió muy feliz y aliviada de que su hermano estaba bien. Los encuentros siguieron con la brutalidad característica de las justas, hasta que fue el turno de Sauvor representando a la casa de Arno, quien también obtuvo la victoria en su encuentro y no dudó en darle su rosa a Bianca. Lo mismo sucedió con Robert, quien tras su victoria tímidamente fue hacia su condesa para también entregarle aquella dicha flor. El siguiente fue Sir Gaspar, quien obviamente le dedicó su triunfo y su rosa a su querida Yvonne, quien quedó muy feliz por aquel gesto. Sin duda la casa de Arno llevando en alto su reputación como los excelentes soldados y combatientes que son. Mientras Bianca esperaba el turno de Zachary, Fernand se le acercó tomándola por total sorpresa e intentó coquetear con ella. Para la Bianca actual, Fernand era una total molestia, así que solamente decidió ignorarlo por completo. El siguiente en combatir fue el segundo príncipe, quien tras su victoria se acercó a Bianca poniéndola totalmente incómoda. Le dedicó su rosa y Bianca de mala gana no tuvo más alternativa que aceptarla a pesar de no querer hacerlo. Mientras tanto, Fernand observaba toda la situación totalmente atraído por el confuso entorno alrededor de Bianca y descaradamente se sentía más atraído hacia ella. Mientras tanto, el conde observaba totalmente furioso desde lejos cómo otros hombres se le apegaban a su esposa. Ya estaba decidido a ganar el torneo y así no solo demostrar su poder como señor de Arno, sino también mostrarles a todos que su mujer no era alguien de quien podían hablar a la ligera, ni mucho menos acercarse. Pero para Bianca, los rumores o habladurías le importaban poco y nada. Esas simples palabras ni siquiera le afectaban en lo más mínimo, puesto que en su primera vida había sufrido demasiado, y esto no era nada en comparación a aquello. Lo que sí le parecía extremadamente molesto era la presencia e intenciones desconocidas del segundo príncipe a su alrededor, y también la presencia de Fernand, quien le parecía un tipo pesado e irritante. Y por fin llegó el turno de Zachary. Bianca decidió observar sin apartar ni siquiera un segundo la mirada de su marido. Como era de esperar, Zachary se desplazó con gran poder y técnica, obteniendo así, por supuesto, la victoria. Todos alentaban alegres el desempeño de Zachary, mientras Bianca derramaba algunas lágrimas de alivio. Zachary sin dudar fue hacia su esposa y le entregó la rosa. Bianca la tomó con anhelo y dulzura. Y así de esta manera el torneo finalizó en su primera parte, puesto que seguían los siguientes días. Finalmente, tras varios días de intensas justas, llegó el esperado y último día del torneo. Las batallas comenzaron con una ferocidad brutal, ya que se determinaría a las casas ganadoras. En las clasificatorias, el hermano de Bianca perdió contra Zachary, pero salió completamente ileso, ya que Zachary sería incapaz de usar su verdadera fuerza contra alguien tan querido por su esposa. Sauvor perdió contra el Caballero de Castilla, un oponente realmente feroz. Castilla es un país con una armada formidable y no dudaron en poner a su mejor representante. Por ende, para Sauvor fue como un honor haber participado en aquella batalla.
Lamentablemente, Robert fue derrotado por el segundo príncipe en un duelo que resultó no solo humillante para él, puesto que anhelaba con todo su ser proteger el honor de su señora y de la casa de Arno, sino también doloroso, ya que las heridas sufridas durante el combate fueron considerables. En cuanto a Sir Gaspar y el conde Zachary, ambos pasaron a las finales sin ningún contratiempo, pero poco antes de comenzar las rondas decisivas, el príncipe Jacob no dudó en provocar a Zachary, insinuando descaradamente que no merecía una mujer como Bianca. Zachary, aunque tuvo que hacer un gran acopio de toda su fuerza interior para contenerse, le dejó muy en claro al segundo príncipe que no se atreviera a repetir el precioso nombre de su esposa, ni a mencionar en vano a ninguno de sus caballeros, y con ello también defendió el honor de Robert con una firmeza inquebrantable. El príncipe Jacob guardó su frustración para sí mismo. Si algo ardía con fuerza en su interior, esa era su convicción y el deseo de obtener lo que anhelaba. Los sentimientos que albergaba por Bianca no habían surgido de la nada, habían nacido y crecido lentamente mientras investigaba a los Blancheford y mientras tramaba también la caída de la casa de Arno. No pensaba rendirse, no mientras ella siguiera siendo parte de su ambición. Cuando las rondas comenzaron, el caballero de Castilla y Sir Gaspar fueron los primeros en enfrentarse. La batalla fue tensa y reñida, pues ambos eran reconocidos por su destreza en el combate. Desafortunadamente, Sir Gaspar fue derrotado y resultó herido. Sin titubear, el caballero de Castilla avanzó con decisión y entregó su rosa a la princesa Odeli. Algunos rumores decían que entre ellos había algo más que cortesía, y en efecto lo había, pero eso es una historia para otro momento. Por otra parte, Yvonne no dudó en acudir al lado de Gaspar para ayudarlo con su herida y consolarlo tras la amarga derrota. Se arrodilló junto a él y con gran suavidad limpió la sangre de su rostro mientras le hablaba con palabras que eran más cálidas que cualquier vendaje. En esos instantes de vulnerabilidad, algo profundo y verdadero nació entre ellos, y a partir de esos momentos jamás se volvieron a separar. Y así finalmente llegamos a los últimos encuentros, los que decidirían al ganador definitivo del torneo. Bianca, sentada en las gradas, conversaba con sabor que en un momento de sinceridad le reveló a su querida condesa que Zachary jamás había conocido a otra mujer en su vida y que a lo largo de los años solo había tenido ojos para ella. Aquella confesión llenó de dicha y felicidad el corazón de Bianca. Aunque por supuesto no tardó en reñir suavemente a Sauvor por otras cosas que él había dicho en broma momentos antes. Sin lugar a dudas, entre Bianca y Sauvor existía una amistad totalmente sincera. El príncipe Jacob, que observaba desde la distancia, sintió una punzada de celos. Sin embargo, aquello no se comparaba con lo que ardía en el corazón de Zachary. Jacob creyó por un instante que esa emoción podría jugar a su favor, pero cuán equivocado estaba. Los celos en Zachary no lo debilitaron. Todo lo contrario, avivaron su fuego interior, alimentaron su determinación y su sed de victoria, transformando lo que sentía en fuerza pura, y de esa manera el príncipe fue derrotado fácilmente. Ahora solo quedaba la batalla final, Zachary contra el caballero de Castilla. Mientras se preparaban para el duelo, Zachary no pudo evitar que su mente viajara hacia el pasado. Recordó el esfuerzo inmenso que había hecho durante todos estos años para reprimir sus emociones. Recuerden que el matrimonio pactado entre él y Bianca llevaba implícita una gran diferencia de edad, una brecha que él jamás había ignorado. Pero con el tiempo, cuando Bianca floreció en una joven señorita, algo comenzó a agitarse dentro de él. De hecho, cuando Zachary comprendió por primera vez que él la amaba, sintió odio por sí mismo, ya que el peso de la culpa, por el hecho de que Bianca fue criada lejos de su familia solo para convertirse en su esposa, era devastador para él. Y no malentiendan a Zachary, él no creció junto a Bianca. Su vida se cernía entre la guerra y su deber como caballero al servicio del rey. Apenas la veía, era como una figura lejana, una responsabilidad más. Y aunque no estaba presente en su vida, se encargaba de que no le faltase nada, que tuviese todo lo que ella quería. Pero aquellos sentimientos que durante años había guardado con tanta disciplina y escondido en lo más profundo de su alma ya no podían ser contenidos nunca más. Ahora, de pie frente a la arena del torneo, Zachary lo sabía con claridad. No peleaba por la gloria ni por el título, peleaba por ella, por su honor,
por su amor por ella, y nadie, ni siquiera el caballero de Castilla, iba a interponerse. La batalla fue intensa, pero tal como había prometido, Zácari se llevó la victoria, y el premio, sin dudarlo, lo dedicó a Bianca, la mujer que él amaba con todo su ser. Bianca se sintió profundamente conmovida y agradecida, pero sabía que ese gesto, por hermoso que fuera, no bastaba. Y Zácari lo entendió todo. Sin pensarlo más, caminó hacia ella y la besó frente a todos. Ese beso no solo fue su declaración y promesa de amor, sino que también fue una clara advertencia para todos los demás. Bianca era suya y no dejaría que nadie se atreviera a apartarla de su lado. Por supuesto, aquello no le sentó para nada bien al segundo príncipe, quien interpretó aquel gesto como una declaración de guerra. Para él, no solo el puesto de gobernante era su principal objetivo, sino también anhelaba a Bianca. Aquella curiosidad se había convertido en una obsesión. Y así transcurrió el día hasta que llegó la noche. Zácari, con el corazón acelerado, corrió hacia los aposentos de Bianca. La promesa del sucesor seguía en pie y estaba a punto de cumplirse. Pero Bianca por un instante sintió mucho miedo, ya que no solo se trataba de una simple unión para conceder al sucesor. Sabía que aquello significaba mucho más. Bianca comprendió algo que ya había sentido en lo más profundo de su ser. Amaba a Zácari y no quería perderlo por nada en el mundo. Ambos se entregaron completamente el uno por el otro. No hicieron falta muchas palabras, ya que sus miradas y sus gestos lo decían todo. Se amaban en lo más profundo de sus almas. Para Zácari, el sentir a Bianca entre sus brazos era como un sueño. Esa misma noche, mientras tanto, el hermano de Zácari se reunió en secreto con Fernand bajo las órdenes del segundo príncipe, que no dudaría en jugar sucio si eso lo llevaría a lograr sus objetivos. Le ofreció una generosa suma de dinero a cambio de una tarea muy clara. Debía interferir entre Zácari y Bianca durante el banquete que se celebraría al día siguiente. Cuando llegó la mañana, mientras nuestros protagonistas aún seguían dándose mucho cariño, Bianca no podía apartar un pensamiento de su mente. Quizás, solo quizás, la razón por la que regresó al pasado no era solo para cambiar su propio destino, sino para salvar a Zácari. Y esta idea le dio un nuevo propósito y una nueva convicción. No permitiría que nada ni nadie volviera a dañar a su esposo, no esta vez. Luego, más tarde, en el banquete de celebración, todo marchaba bien, a excepción por un par de molestias. Desde un rincón, el segundo príncipe observaba meticulosamente cada movimiento, sin dudar ni un segundo, en dar uso de sus comentarios descarados y fuera de lugar. Y por otra parte, como era de esperarse, Fernand ya rondaba entre las señoritas con una sonrisa encantadora y su actitud demasiado confiada, como era característico de él. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular rumores maliciosos sobre Bianca. Algunos susurros, miradas y palabras intentaban empañar su imagen, pero tanto ella como Zácari supieron manejar la situación con firmeza. Bianca, lejos de dejarse afectar, convirtió toda esa tensión en su mejor aliada. Aprovechó el momento para presentar su mercancía, sus tejidos de encaje, y el resultado fue un éxito rotundo. Todos los presentes quedaron fascinados y lo que empezó como un intento de humillarla terminó elevando aún más su reputación. Pero unas cuantas arpías no podían soportar la envidia y tuvieron que seguir profiriendo rumores ridículos con esa necesidad dañina de criticar a Bianca. Es en ese momento que aparece la duquesa Catherine d'Abbeville y su marido, que nuevamente debo recordarle que esta pareja es súper linda y más adelante le haré su propio resumen. Obviamente, Catherine no tardó en intervenir para refutar los rumores, dejando en claro que todo había comenzado por culpa de una sirvienta. Y sí, justo la misma que Zácari había expulsado tiempo atrás por atreverse a insultar a Bianca. Desde entonces, era evidente que guardaba rencor y que esta era su venganza torpe y malintencionada. Bianca, con suma elegancia y propiedad, no solo limpió su imagen, sino que también reprendió con altura y serenidad a las señoritas que se habían atrevido a sembrar discordia en una velada tan especial. Lo hizo sin levantar la voz, pero cada palabra suya fue como una flecha certera que daba justo en el blanco. Quedó claro quién tenía la verdadera clase.
Sin duda, la elegancia y elocuencia de Bianca llamaron la atención de todos positivamente, quienes después de todo aquello la consideraban alguien digna de admiración. Lamentablemente, Fernand no había olvidado su cometido, quien aprovechó sin pensarlo apenas vio a Bianca sola, quien se alejó un poco de todos para tomar aire fresco. Aunque el plan había sido ideado originalmente por el segundo príncipe, el tonto no pensó en algo tan sencillo como las consecuencias de sus propios celos. Si bien esa no era la intención de su estrategia, pronto se dio de cuenta de algo mucho más desconcertante. Estaba completamente enamorado y obsesionado con Bianca. Volviendo a la condesa, quien era arrinconada por Fernand, nunca se imaginó que iba a ser rescatada por alguien tan inesperado. Afortunadamente, Yvonne, quien estaba cerca, intervino con la rapidez y valentía que la caracterizaban. Lamentablemente, esto no iba a frenar a Fernand, quien, frustrado por no poder obtener lo que quería, se rehusaba a darse por vencido. Esta vez, quien vino al rescate de ambas y que fue imprevisible para ellas, fue Jacob, el segundo príncipe. Fernand quedó helado ante la presencia del segundo príncipe y aunque imploró piedad, no fue escuchado. Y déjenme decirles que nunca me esperé que así llegaría de manera tan abrupta el final de Fernand. La verdad que me sorprendió bastante a decir verdad. Quienes obviamente tampoco no podían creer lo que acababa de suceder frente a sus ojos fueron Bianca y Yvonne. Ambas se quedaron paralizadas, completamente asustadas por la rapidez y brutalidad con la que se había resuelto la situación. Pero lo más desconcertante fue la reacción del príncipe Jacob. Sonreía con total inocencia, como si lo que acababa de hacer no fuera más que un simple gesto sin importancia. Incluso pensó que esa era la ocasión perfecta para confesarle sus sentimientos a Bianca. Con una osadía que solo él podía permitirse, apartó a Yvonne de un empujón y tomó a Bianca del brazo con total impunidad. Pero en cuanto sus ojos se posaron en el cuello de Bianca, vio la marca que Zachary había dejado la noche anterior y una ola de celos invadió por completo su ser. Jacob, incapaz de hacer uso de razón, le pedía a Bianca que solo lo mirara a él, pero Bianca sabía que este tipo estaba completamente demente. En cuanto escuchó la voz de Zachary llamándola, huyó sin pensarlo dos veces hacia los brazos de su esposo, quien la buscaba desesperadamente. Zachary, al ver la escena, miró al príncipe Jacob con una furia atroz que parecía atravesarlo. De manera firme, exigió explicaciones. Jacob, con una sonrisa arrogante, intentó justificar su comportamiento, diciendo que le había salvado de aquel bardo que la estaba acosando. Obviamente Bianca aprovechó la situación para marcar una clara línea con el príncipe, quien se hacía ideas equivocadas. Por todo eso, Jacob volvió a sentir el fuerte y amargo dolor del rechazo. El segundo príncipe había nacido bajo circunstancias que jamás deseó, como hijo ilegítimo, producto de un amor imposible de su madre hacia el rey, que a través de engaños y manipulación se interpuso en la relación entre el rey y su esposa, dando como resultado el nacimiento de Jacob, quien siempre fue considerado un intruso en esa familia. Creció sin amor, observando desde lejos cómo sus hermanos, nacidos del verdadero amor entre el rey y la reina, vivían una vida llena de afecto y aceptación. Él, en cambio, fue abandonado por una madre que siempre lo hizo sentir desprotegido e incapaz. Jamás experimentó lo que era sentirse parte de una familia como sí lo hacían sus hermanos, y eso era algo que siempre le dejaban muy en claro. Y déjenme sincerarme, por esta clase de contexto en la historia es que podemos entender un poco más sobre por qué Jacob es como es. Y este es un breve análisis personal. No es justificativo para su comportamiento, claro está, pero si miramos las cosas desde su perspectiva, podemos ver el porqué de su obsesión, ya que el príncipe se ve a sí mismo cuando ve a Bianca. Ve en ella y en su pasado un reflejo del mismo abandono que sufrió él por parte de su familia, quienes debían amarlo y protegerlo. En su mente, Bianca representa esa herida profunda y ese vacío que él conoce muy bien. Y percibe en Zachary alguien que solo se refugia en el campo de batalla en lugar de darle la verdadera protección y tiempo que se merece alguien que fue despojado de todo desde tan temprana edad. Es un hecho que, inconscientemente, lo hace sentirse identificado y proyecta en Bianca sus propias heridas internas.
es una visión distorsionada del amor, pero para Jacob es la única forma de entender el mundo, tomar lo que siente que le corresponde, lo que nunca recibió y lo que ve como su derecho. Pienso que si Bianca hubiera conocido a Jacob en su primera vida, posiblemente de alguna manera hubieran terminado juntos. No sé si para bien o para mal, pero pienso que podría haber sido una posibilidad. Sin embargo, la Bianca de ahora es completamente diferente. Con todos los recuerdos y los errores de su primera vida aún latentes, por supuesto ya no es la misma joven ingenua y herida que era cuando conoció a Fernand. Internamente ha madurado, ha aprendido de sus experiencias y actualmente sabe cómo afrontar los problemas con una claridad que evidentemente antes no poseía. Y esto es lo que la diferencia notoriamente de Jacob, quien no tuvo esa oportunidad de sanación. Volviendo a la historia, luego de mi breve reflexión y análisis personal, Jacob le dejó muy en claro a Bianca que no se rendiría jamás con ella. Esto perturbaba profundamente a Zachary, pero no era el momento de desperdiciar energía en él. Solo quería abrazar a Bianca y asegurarse de que estuviera bien después de todo lo que había pasado. Pero Bianca, en un momento de desesperación, no encontró mejor idea que pedirle a Zachary que matar al segundo príncipe. En su mente aún resonaban los recuerdos de su primera vida, todas las tragedias, el caos, las desgracias y sobre todo la muerte de Zachary. Sentía que en gran parte todo eso había comenzado con las atrocidades que Jacob cometió al arrebatar la corona y provocar la guerra, y en ese instante pensó que eliminarlo era la única forma de proteger el futuro. Zachary obedeció sin siquiera dudarlo, y ambos pensaron en el momento adecuado para hacerlo. También, con el corazón apretado por la culpa, Bianca le pidió a Zachary que le enseñara a usar la espada y defensa personal. No podía quitarse de la mente la imagen de Yvonne defendiéndola, mientras ella no había sido capaz de hacer nada para ayudarle. Y así, bajo la tutela de Sir Robert, comenzaron las clases de esgrima de Bianca. Tanto para Zachary como para cualquier conocedor de esgrima de Arno, no había mejor profesor que Robert. Y hasta acá dejamos este resumen. Por favor, no se olviden de darme like y suscribirse, que la próxima vez se viene ya la última parte y el final de esta historia. Por favor, no te olvides dejarme en los comentarios qué te ha parecido este resumen. Y como siempre, no se olviden que también voy a traer más resúmenes y recomendaciones de otras historias. Y de mi parte, como siempre, les agradezco muchísimo por ver mis videos. Les habla Nati y nos vemos para la próxima. Bye.